Nosotros no oramos por una obligación. Yo oro porque tengo una necesidad de Dios. Yo oro porque necesito que Él me hable, no es mis conceptos. Usted ora porque usted necesita de Dios. Usted ora porque usted necesita mantenerse. La fe es mantenernos en que la palabra, lo que ha dicho y lo que está escrito es lo que se cumple. Él lo dijo claramente, no cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Ahora, solamente el concepto de la salvación y de la vida eterna en nosotros es lo que nos fortalece para nosotros sostenernos. Es que nosotros analizamos en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, todos estos hombres que hicieron, todos del Antiguo Testamento que hicieron, obedecieron al mandato, ¿sí o no? Ellos se sometían y hacían lo que el profeta decía. Ese era el mandato de Dios Padre. Pero nosotros en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, ¿qué dijo? Crea. ¿Qué es la función nuestra? Crea. Tenemos que ejercer algo, tenemos que actuar en algo, hacer algo. No, Él no dijo nada que debíamos hacer, sino que crea. ¿Qué dijo Él tan sencillamente? Porque todo para aquel que crea es posible. Ahora, mientras estemos en este cuerpo, obviamente la única intención del Padre hacia nosotros es crear. ¿Qué tengo que creer yo? ¿A lo que los hombres me hablan o a lo que los hombres me dicen? No, yo tengo que creer solamente lo que su palabra dice. Porque por la palabra fueron hechos los cielos, la tierra y los mares. Les digo, ustedes miran Génesis capítulo número 1, ¿cierto? Y de Génesis 1. Es que su palabra es la autoridad en nosotros, ¿no? Entonces dice Hechos 1, en Génesis 1, dice en el versículo número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sé si ya definiste lo que era el término crió, ¿no? Ya averiguaste acerca de él. Es el mismo contexto. Creó, viene de criar, ¿no? Entonces, bueno, ok. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Y dijo Dios, ¿qué es? ¿Qué dice? Y dijo Dios, ¿qué dice la Jerusalén? Que me gustó que trajeras esa ¿qué dice? Haya luz y bueno. Es la expresión que él tiene, ¿sí o no? Empieza a crear. Todo lo crea, dice el libro de Hebreos. Todo fue hecho de lo que no existía. Mire, ese es el Dios de ayer. Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer a su palabra. Tú sigues mirando allá y dijo Dios sea la luz. Versículo 5 dijo, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios. Todo siempre está hablando Él. Hebreos 1 dice, en el Antiguo Testamento Dios habló a los profetas, ¿cierto? Habló por medio de quién. Él tenía que comunicarse, Él hablaba de esa manera. ¿Y ellos qué hacían? Obedecían. En el Nuevo Testamento ya no dice, tiene que usted obedecer. Sí, Él dice, no, crea. ¿Pero crea qué? A su palabra. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Mentira, Juan 15, pero vamos a recoger un poquitito para conectar, ¿no? Juan capítulo 15, versículo número 20. Quiero mirar esa parte. ¿Amén? ¿Qué dice allá? Leamos por favor. ¿Alguien que lea? Acordaos de la palabra que... Sí, lee fuerte, por favor, para que... Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Guarden qué? Su palabra. ¿Qué es lo que usted tiene que guardar? Su palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Pues esta palabra, lo que está escrito aquí. Acordémonos que hay una gran diferencia entre lo que es la escritura y la palabra de Dios. Ahora, su palabra es inmutable, esa palabra no va a cambiar. Solamente que, aunque fue inspirada por Dios y viene directamente del cielo,
La palabra que predicaron estos hombres, la palabra que predicaron los apóstoles, es palabra directa de Dios, obvio que sí. Pero podríamos jugar al teléfono roto, ¿no? Pero la palabra que sale directamente de la boca de Dios, no hay nada que hacerle, está escrito. Él lo dijo y así se cumplirá. A su palabra, no dijo Simón Pedro, a su palabra nosotros vamos a echar la red nuevamente. Y así se cumple, ¿no? Entonces, Él está diciendo aquí, dice, también guardarán la vuestra. ¿Por qué? Porque usted es el embajador de Cristo y usted predica la palabra. No es lo que usted, los conceptos que usted tenga, la palabra que ellos van a guardar. Lo que usted va a enseñar, lo que usted predica, lo que usted enseña, eso es lo que ellos van a guardar, su palabra. Aquí hay algo bien interesante que nosotros debemos tener claro. Es que Dios me dio algo que es de Él, su espíritu. Lo que yo debo tener de Él es, y mantener de Él es que su espíritu. La carne, Juan capítulo 3 dice, la carne para nada aprovecha. Es que Juan 63 lo está diciendo, ¿no? Las palabras que yo os he hablado son espíritus. O sea, la palabra es que es el espíritu. Entonces lo único que alimenta mi espíritu y lo único que va a sostenerse, porque si esa palabra es la palabra de vida eterna, ¿qué quiere decir que dice vida eterna? Que se va a sostener, es siempre constante, es una constante. Si yo tengo la palabra en mí, si esa palabra está en mí, voy a ser eterno. No hay otra forma. O sea, la eternidad no consiste en una oración. La eternidad no consiste en algo, en dogmas o ciertos sacramentos o ciertos rituales para poder llegar hasta el final. No. ¿Consiste en qué? En la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la vida eterna? ¿No? Es, bueno, conocerlo a Él. Y ese, miremos qué es, Juan 17:3. ¿Qué dice ahí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, que les amas. Ok, ¿qué dice? Es similar. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al que tú has enviado, Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocerlo. ¿Cómo lo conozco a Él? ¿Por medio de otra persona? No sé. La única manera que yo lo puedo conocer a Él es ¿cómo? Por su palabra. Porque Él nos dejó su palabra. Ahora, si es bien cierto, hay hombres que han predicado la palabra de Dios. Hay profetas que predicaron también la palabra de Dios, trajeron el mensaje de Dios. Hay hombres que hablaron de parte de Dios, ¿sí? Miremos Juan capítulo, ahora sí, Juan capítulo 15, 17, versículo número 15, 17, 15. Él está diciendo, ¿no? Guarda mi palabra. Pero Juan 17, 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, ¿qué está hablando cuando dice del mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Ahora, miremos bien el texto. Dice, no ruego que los quites del mundo. Es decir, en otras palabras, este es el mundo, ¿no? Y aquí están todos. Pero dice, no ruego que los quites del mundo. O sea, todavía seguimos ahí, ¿o no? Pero sí hay algo bien particular aquí, que dice que nos sacó del mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? No separemos allá, no salgamos de 17. Juan 3:16, ¿qué dice? Alguien que lea fuerte, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estábamos en el mundo, pero ¿qué tenía que hacer Él? Sacarnos del mundo, ¿sí o no? Nadie requerimos a Él, Él nos sacó. Entonces, volvamos a Juan 17, dice entonces, no son del mundo ya, porque ya no son del mundo, ya porque no es del mundo, ¿cierto? Dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Cómo soy santificado yo?
Entonces no es por un concepto religioso, no es por crear unas normas, porque acuérdense que la religión crea unas normas para acercarnos a Dios. Eso es lo que hace la religión. El mundo evangélico crea normas para acercar a Dios, ¿no? Pero la verdad no es esa. La verdad es cuál. Usted solamente puede conocer la verdad por la palabra. Y usted se santifica. Mire que ya no está hablando de la ley, ¿no? Es que yo me santifico teniendo una apariencia. Yo me santifico de esta manera, siendo juicioso. No, ahí no está diciendo eso. Yo me santifico porque por la palabra. ¿Cuál palabra? Dice Dios resaltando aquí, ¿no? Su palabra. Y dice en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Por qué era que yo me santifico a sí mismo? Porque Él es la palabra. ¿Sí? Como Él es la palabra, Él es Él mismo. Entonces Él vive ¿qué? Santificado en la verdad. Él es la verdad. ¿Sí está entendiendo? ¿Sí? Se mantiene en sí mismo. Entonces dice, por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? En la verdad. ¿Qué quiere decir con eso? Que como Él es la palabra, Él permanece santificado. Usted quiere permanecer santificado, la única manera es que permanecer en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Es la manera de vivir santificado. Entonces, está diciendo, sigamos leyendo allá, dice, mas no ruego solamente por estos, sino por quienes. Bueno, está colocando allí, él está diciendo, no se preocupen. En otras palabras, está diciendo, tranquilo, todo el que usted le predique va a recibir que santificación. Pero no porque se aparte, no porque vive seguramente en un cubículo, no, sino porque ¿qué? Porque vive en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo que tenemos que hacer? Una persona que no vive, una persona que no vive en la palabra, es una persona que no está santificada, no está hablando de otras cosas más. La única manera en que usted y yo podemos vivir en relación con el Padre, santificado en relación con el Padre, es por la palabra. No es por la teología, no es por la religión, no es por los dogmas, no son por las doctrinas, no son por las misiones. La única verdad absoluta, acordémonos que bien dice Eclesiastés, es que la salvación es personal. ¿Y cómo es personal la salvación? Por la palabra. Ni siquiera por la iglesia, ni siquiera por la iglesia. Usted la única manera que puede hacer que una persona se acerque a Dios es por la palabra. Si usted, y voy a seguir predicando, si Dios me lo permite, la carta de Pedro, ¿no? Pedro hace mucho énfasis en eso, ¿no? Miremos primera de Pedro, capítulo 1. Mira capítulo 1, versículo número 3, adelantándome un poquito a eso. 1:3. Alguien que lea, por favor. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén, ok. ¿Que nos hizo qué? Ese término renacer, ¿qué quiere decir? No está hablando de nacer, está hablando de qué? De renacer. Acordémonos que dice en Juan capítulo 3 que está hablando del nuevo nacimiento en Cristo, de renacer. Pero mira lo que dice el versículo número 23, por favor.